Eh, Buenos días, mi nombre es Michelle Luis Corrales de la Universidad del Papalapa. Mi, nom- mi- el protocolo de tesis, el siguiente protocolo de tesis les voy a presentar. Lleva como título La pandemia y sus consecuencias en el ámbito económico de las familias de Tuxtepec. Eh, eh, este, ¿De qué tratará mi protocolo de tesis? Va a tratar sobre cómo la pandemia se relaciona con con la economía de las familias de tuxtepecanas, este, cómo los ingresos se relacionan con cómo los ingresos salen afectados con la economía y con la pandemia, ya que tiene muchos factores que hacen que se relacionen directamente con ella, entonces terminan siendo afectadas también. Este, y la pandemia es uno de esos elementos que afecta a todos los sectores y a la vez a los ingresos de las familias de Tuxtepec. ¿Y por qué? Porque si un familiar se enferma o una persona se enferma, pues tiene que gastar en medicamentos o en si va a ser tratada en el hospital, tiene que estar ahí. Entonces los medicamentos es un gasto y pues tienes que pagar con el sueldo que ganas, entonces o puedes perder tu empleo y y, y pues se relaciona. El enunciado del problema. Bueno, el problema de investigación. Bueno, el problema de investigación de esta investigación, mejor dicho, es que las epidemias o las epidemias de sanitarias, enfermedades, que han venido a lo largo de la historia, siempre han tenido consecuencias negativas en la economía. Y una de esas es el COVID. Pues ha superado costos que pues otros eventos pasados no habían sucedido, y esta pandemia afectó a todo el mundo, a México y a todos, nada más que en México llegó en 2020 en febrero, y entre esas tiene unas consecuencias negativas de manera instantáneas a las finanzas de México. Principalmente entra al sector de salud, económica, política, etcétera, hasta llegar a las finanzas mexicanas, a las finanzas de las familias de tuxtepecanas. Y pues han sido muchas familias que pues han perdido empleos, este, ya no, que no tienen el mismo ingreso, y pues terminan siendo afectadas. Este virus inició en China en 2019 y pues se propagó rápidamente. La justificación de la investigación. Justificación teórica. Bueno, mi justificación teórica es donde voy a analizar, reflexionar sobre los conceptos de la pandemia, sobre cómo afectó desde el inicio, y analizar estos resultados y ver qué elementos, y analizar los elementos, los factores que se relacionan directamente con los ingresos de las familias. En la justificación práctica, voy a analizar el nivel de afectación al municipio de Tuxtepec, Oaxaca, y pues también me voy a basar en las necesidades a las necesidades que debe satisfacer cada familia tiene que debe satisfacer para mejorar la economía de ellas. La justificación metodológica, bueno, en el estado de voy a en
En en esta investigación mi justificación metodológica se va a basar en técnicas de investigación como encuestas, test, entrevistas, opiniones de los ciudadanos que están viviendo esta crisis y de cómo administran su economía, sus ingresos. Delimitación de la investigación. La temporalidad de esta investigación va a ser durante 2 años de la pandemia, que es del 2019 al 2020 y contando 2021. Entonces, el espacial es donde me voy a guiar geográficamente, me voy a basar en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. La población de estudio de esta investigación va a ser las familias de Tuxtepec, Oaxaca. La unidad de análisis de esta investigación sé que me voy a basar va a ser en las familias de Tuxtepec. Y esa es mi delimitación de la investigación. El marco teórico. Bueno, el marco teórico va a estar por los siguientes temas, que es la economía. Pues la economía es la ciencia que estudia a las familias, organizaciones, empresas, cómo organizan sus recursos disponibles que tienen para satisfacer las necesidades y así mejorar su bienestar, tener un mejor bienestar. ¿Qué es la familia? La familia está compuesto por personas que conforman un hogar, que es papá, mamá, hijo e hija, por así decirlo, básico. Y ¿qué es la economía familiar? La economía familiar es donde está cómo se administran los gastos e ingresos que hace la familia, que está dentro del núcleo familiar. También es conocido como economía doméstica, pues se basa en cómo se organizan las familias o cómo organizan las familias los sueldos, los ingresos que reciben de sus trabajos y perciben las personas que trabajan de la parte de cada miembro de familia. Sirve para controlar y llevar registro y controlar el ingreso que entra, y así para que cada miembro de cada familia sepa administrar su dinero, sepa administrar su dinero. Los factores que afectan en la economía familiar. Algunos de los factores que aquí es donde voy a mostrar elementos o factores que intervienen en la economía y afectan a los ingresos de las familias mexicanas, a los ingresos de las familias tuxtepecanas. El primero es el menor ingreso familiar. No se da la posibilidad de obtener el producto. Menor sueldo, difícil que pueda comprar un producto. Y los precios de la canasta básica pues puede que suban, y por el alza de precios, el desempleo o crisis económica como por la pandemia. La pandemia y la economía, que el coronavirus siempre ha afectado directamente a la economía de las familias y directamente a la economía de todo el país. Igual a de Tuxtepec, ya que
pues afecta directamente a las economías en los ingresos, ya que pues uno se enferma, tiene que gastar y pues ahí se va todo tu ingreso que entró y pues es saber administrar tu dinero y pues cada familiar, que cada familiar lo sepa administrar. Hipótesis de la administración de la investigación. Hipótesis de la investigación. Bueno, aquí quiero que sea verídica mi hipótesis de que pues cómo se relaciona la pandemia en la economía de las familias de Tuxtepec, ya que se relaciona directamente con esto, ya que afecta. En la siguiente gráfica se muestra la tendencia histórica, que es de azul. Del 2014 al 2016 bajó del 10.6 al 8.4 y actualmente del 2016 al 2021 pues bajó a 8.3, algo que bajó un poco, pero disminuyó. Y el pronóstico antes del COVID-19 pues bajó al 7.6. La siguiente es lineal, el marco de referencia. En los antecedentes históricos de las pandemias en México. Bueno, las pandemias sanitarias siempre llegan inesperadamente, por lo que es necesario aprender de estos sucesos de estos sucesos, mejor dicho, porque para tener conocimientos y capacidades en la atención rápida y eficaz ante otro suceso. Y por eso tiene que haber un sistema locales de salud bien eficientes y viables y efectivos para así ser seguros. La pandemia siempre se puede comparar con el cambio climático, desastres naturales, etcétera, ya que pues afecta directamente a la economía de las familias. Como ya lo mencioné, uno se enferma del COVID-19 y pues tiene que ir al doctor, no directamente al doctor, pero sí marcar al doctor, decir que tiene esto y pues gastas. Y tu sueldo se va, tu ingreso se va, si no sabes administrar. La metodología y enfoque de investigación. Bueno, la metodología va a ser explicativa, ya que daré respuestas al por qué se relaciona la pandemia con la economía de las familias de Tuxtepec, es decir, con los ingresos, y cómo y cuáles son los factores que afectan a esta y a la vez hace que pues aumente o disminuya. Aquí ahorita por la pandemia disminuye, entonces disminuye el ingreso de las familias de Tuxtepec, ya por ejemplo por desempleo, por los precios altos de los productos, etcétera. El siguiente es tipo y alcances de investigación. Bueno, ya como dije, tipo de investigación sería explicativo, porque estaríamos dando respuesta al por qué o cómo se relacionan cómo se relaciona la pandemia con los ingresos de las familias de Tuxtepec y con los ingresos que recibe cada persona y que recibe cada persona y que cada familia. Además, cuáles son los factores que intervienen y así. El diseño de investigación va a ser a través de técnicas y métodos que se va a utilizar esta investigación. Va a ser analizar las afectaciones de la pandemia en las familias tuxtepecanas, es decir, el nivel de afectación que hay en ellas. Variables de la investigación va a ser la economía de Tuxtepec y los ingresos de las familias Tuxtepec. Conceptualmente,
economía es la ciencia que estudia cómo se organizan las empresas, familias, empresas, etcétera, con los recursos que tiene, los ingresos. Entonces, ese es conceptualmente. Y el ingreso de familias es lo que obtienen las familias, es decir, sueldos, salarios. Operacionalmente, la economía la va a tomar como los precios de los productos, y los ingresos lo va a tomar el sueldo y los salarios. El instrumento de medición que va a tomar para esta va a ser cualitativa, que se va a medir en 2 etapas: en analizar cómo está la economía de las familias, y la segunda, identificar los factores que afectan a esta. Y la segunda medición va a ser cuantitativa, que va a ser analítica, va a ser analizar información de páginas oficiales, cómo está la economía y los ingresos de la familia, y cuáles son los ingresos, cuáles son los ingresos de la familia de Tuxtepec. La herramienta estadística que voy a tomar es diagrama de Pareto, distribución de frecuencias y representaciones gráficas, y diagrama de causa-efecto para relacionarlas. La metodología que voy a utilizar para comprobar la hipótesis va a ser la siguiente tabla, ya que ahí voy a comprobar que mi hipótesis sea verdadera, ya que sea verdadera, que cómo se relaciona, que sea verdad que la pandemia se relaciona con la economía de las familias Tuxtepec. El siguiente es mi cronograma, donde va a ser de 12 meses, o sea, un año. El primer mes al cuarto mes voy a recuperar la información sobre cómo está la economía de las familias. Del quinto y sexto voy a hacer la construcción del problema, voy a hacer el enunciamiento del problema, los objetivos y justificación. También el quinto y el sexto voy a analizar voy a realizar la bibliografía y marco teórico y la metodología de la investigación. El séptimo y octavo voy a presentar la propuesta de medida para saber lo de los ingresos de las familias de Tuxtepec. El séptimo y octavo también voy a recoleccionar información sobre la pandemia en Tuxtepec, como está actualmente. En el noveno y décimo mes, o sea, en septiembre y octubre, voy a recoleccionar información sobre cuántos están los ingresos de las familias de Tuxtepec. 11 y 12 voy a analizar y a procesar la información que recolecté. Y el 11 y 12 también voy a hacer reporte final. En conclusión, pues este protocolo esta investigación va a investigar un tema importante actualmente. Bueno, es importante ya que la pandemia se relaciona directamente con la pandemia, ya que esto afecta directamente a los ingresos de las familias, ya que la pandemia ahorita la cantidad de números de pacientes con COVID-19 y muertos por COVID-19 ha aumentado. Entonces esto puede hacer que la economía, los ingresos de las familias disminuya, y pues un ejemplo puede ser que se enfermen y pues tienen que gastar. Entonces ahí ahí se va tu ingreso, y pues si no sabes administrar bien tu dinero, pues te puedes quedar sin dinero, sin ingresos. Entonces imagínate quedarte sin ingresos y pues tener un enfermo, ¿no? Entonces es un tema importante, porque cada miembro de familia tiene que saber administrar su dinero para así sobrellevar y tener un bienestar bien. Y que la economía de las familias sea estable, para que así no sufran escasez o pobreza extrema, como está en la gráfica, y pues así puedan sobrevivir a la pandemia y puedan saber
cómo organizar, en qué gastar, en qué no gastar, saber cómo administrar.